Y comienza Jaque Mate con Carlos Javier Lillo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate, que es el último lunes del año. Así que hoy vamos a hacer un resumen informativo, porque 365 días, que es lo que vamos a cumplir el viernes que viene, dan para mucho. Para ver caer gobiernos, nevadas, lágrimas, lava, poderosos e incluso ídolos. Un año que empezó siendo, dicen, una continuación de 2020 y en el que el dolor pues acabó superando al de su predecesor. Bueno, este 2021 se va a escribir en los libros de historia a golpe de conciencia. Por ejemplo, derribando muros sobre la salud mental. 11 personas se quitan la vida cada día. Cada día. Una cifra preocupante y una venda que nos hemos quitado de los ojos este año. Porque ha sido un año para estremecerse. Hemos gritado contra el odio. Contra la LGTBI-fobia nos alzamos cuando le quitaron la vida a Samuel Luiz. Contra la violencia vicaria cuando un hombre llamado Tomás decidió matar a sus hijas para hundir la vida de su pareja. Contra el machismo tantas veces, siempre demasiadas. Nos quedamos con muchas lecciones. La última de hace solo unos días. Y es que detrás de una sonrisa se esconden muchas lágrimas. Nos la transmitió una mujer, un prodigio, de nombre Verónica y de apellido Forqué, que se suicidó. Suyo es el recuerdo y la reivindicación en el mundo de la cultura. De la risa hizo carrera y de la actuación su pasión. Muchas estrellas han dejado de brillar en estos meses. La de Almudena nos dejó el corazón helado. Grandes era su apellido y su calificación. El honor de ser sabia y el honor de poder contagiarnos de su sabiduría. Almudena, leerte será siempre el mejor homenaje. Las letras, por cierto, han sido relevantes este año. Incidencia, ola, normalidad, restricción, dosis, vacunas. Términos que se han colado en el día a día del lenguaje de una España que quiere volver a ser la que fue. En el calendario que casi hemos cerrado hemos visto destellos de lo que queremos recuperar y que a un golpe de letra griega podemos perder. Hemos aprendido a contar. 1, 2, 3, olas y dosis. Vamos por la sexta arremetida y la tercera esperanza. Y en cada una de ellas la incertidumbre, el agotamiento y el desasosiego. El mismo, por cierto, que nos han producido los políticos. 2 elecciones y tambores de campaña en Andalucía. Murcia, qué hermosa eres. Tumbó el gobierno madrileño aunque el tsunami se ciñó solo con Ciudadanos. Cada vez hay menos naranja y más verde al lado del azul. 2021. Pauta completa. De noticias al menos. Bienvenidos a Jaque Mate. Y bueno, vamos a hacer un especial informativo de Jaque Mate. Vamos a intentar resumir la información del año. Vamos a intentar recalcar todo lo que ha sido importante en este 2021, que ha tenido impronta propia y que ha tenido luz propia. Un tema, vamos a empezar con la naturaleza. Y hay que hacer, evidentemente, haciendo alusión a lo que ha sido noticia en esta última parte del año y que, bueno, parece que afortunadamente está a punto de quedar como una pesadilla en la que ahora habrá que, por cierto, reconstruir. Hablo del volcán de La Palma, erupción del 19 de septiembre de 2021, después de un enjambre sísmico de una semana. 3 meses después parece que este volcán de La Palma, y es noticia de esta semana, se está apagando, está dejando de rugir, está dejando de destruir, que es lo que lleva haciendo 3 meses, destruir casas, vidas, sobre todo vidas, un fallecido, pero muchas vidas que penden ahora mismo de un hilo en lo económico y en lo anímico. Ángel, Antonio, ¿cómo estáis? Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues sí, efectivamente se trata de un fenómeno que nos sorprendió en un momento inesperado, aunque ya algunos expertos anunciaban que esto en algún momento iba a suceder por el movimiento de las placas tectónicas y demás. Es una zona también bastante complicada donde probablemente, ahora con distancia, si se ve con perspectiva, quizás a lo mejor nunca tendría que haberse construido allí ninguna vivienda por el riesgo
que al final ha acabado por romper. Pero bueno, también es una puesta a prueba para la capacidad de reconstrucción que tiene el país, que ahora es lo que queda por delante, la reconstrucción de esas vidas que muy bien has introducido, que bueno, han quedado un poco desolados por la destrucción de la lava y bueno, que ya parece que se está quedando un poco en anécdota el hecho de que el volcán siga rugiendo, afortunadamente, porque eso nos da pie a pensar en un nuevo año, pues con una nueva oportunidad. Pues Antonio. sí, muy buena. Han sido 3 meses de erupción del volcán, que como decías, parece que ya está mostrando signos de agotamiento, aunque aún todavía sigue saliendo un poco de lava y tal, pero después de 3 meses, prácticamente un récord histórico en las Islas Canarias. Y la verdad es que de nuevo otra vez otro evento completamente catastrófico y como está ocurriendo cada vez con más frecuencia, pues como decía eso, ¿no? Histórico y de récord. Cada vez estamos viendo esta serie de episodios con más frecuencia y con más intensidad. Obviamente también como consecuencia de todo lo que está ocurriendo con el clima. Y desde luego, por desgracia, pues parece que este tipo de eventos van a seguir ocurriendo, ¿no? Ya, por ejemplo, sin que tampoco irme mucho del tema, había quien hablaba incluso de posible tsunami en la costa de Huelva y Cádiz o movimiento sísmico en Andalucía Oriental. O sea que veremos también cómo se va avanzando esta situación en el tiempo. A mí no me asustes que yo soy de Andalucía Oriental, a mí no me asustes. Bueno, No los sé, terremotos allí suelen ser más por la nada, si no me Sí, sí, equivoco. sí, sí. sin duda el fenómeno este lo que nos pone en sobreaviso es de la posibilidad de una nueva llamada por parte de la naturaleza por muchas veces, casi con toda seguridad por la responsabilidad de nuestros actos sobre ella y, y sobre el clima, como bien decía Antonio, porque evidentemente esto puede parecer que es algo azaroso, que la naturaleza responde a no se sabe qué, pero realmente si miramos un poco nuestra conducta sobre el clima, probablemente encontramos mucha explicación. Y eso también nos pone entre la espada y la pared a nosotros y nos tiene que hacer replantearnos ciertos comportamientos. Pero ¿cómo nos pone entre la espada y la pared? Hombre, pues evidentemente el cambio climático es una cosa que se ha escuchado Mm, mm. siempre, que siempre Bueno, hemos estado supuestamente alerta, siempre ha habido cumbre del clima, pero que realmente ahora creo que es el momento de tomar acciones directas sobre la capa de ozono, sobre el desabastecimiento, que también es un problema que también comentaremos, que hemos vivido también este año. ujú. eh, mm, no sé, el aprovechamiento, la sobreexplotación de la tierra tiene su coste, por muy tonto que pueda parecer esta idea, pero Pero, tiene pero, su si, no- pero si nos ponemos así, siempre ha habido erupciones de volcanes. O sea, eso es lo A Bueno, más ver, claro, pero normal, que entre comillas, del mundo. son procesos naturales. La cosa es que como consecuencia de todas nuestras acciones y de todo, digamos, el cambio climático, esta serie de eventos ocurren con más frecuencia y con más intensidad. Obviamente, los terremotos, los volcanes, las plagas de insectos, Ujú. las pandemias, todas estas cosas han ocurrido siempre. Otra cosa es con qué periodicidad y con qué intensidad. Pues mira, me da el pie para hablar precisamente de la pandemia, porque empezábamos el año con 3 palabras. Toque de queda. Era la restricción principal de un estado de alarma que se prolongó hasta mayo. Durante este año hemos vivido 4 olas. La última está ahora mismo en ciernes. Es la provocada por la variante Omicron, que de momento está provocando muchos contagios, pero afortunadamente pocos ingresos y pocos fallecidos. En 4 olas ha vivido el año, la tercera la más grave, la cuarta apenas perceptible, la quinta un gran susto en pleno verano y la sexta de unas proporciones que aún tenemos que ver con una cierta distancia. Además, con vacunas. Este año ha sido el año de la vacunación, aunque empezó realmente en diciembre de 2020, a pocos días de acabar el año anterior, pero sin duda este ha sido un año de la vacunación y del ansiado 70% que se sobrepasó ya hace unos meses. Normalidad, no normalidad, ese ha sido otro debate de este año. Bloque COVID en el que vamos a hablar en Jaque Mate. Primero, repaso del año y vamos, al presente ahora mismo. Ángela. Hombre, es más que evidente que la pandemia ha puesto en duda y ha puesto en jaque muchas cosas que teníamos como concebidas como inalterables.
que evidentemente ha sido un estímulo para la ciencia en cuanto a la vacunación, porque como bien decía, España es uno de los países con más vacunados, pero que nos enfrentamos cada día a una nueva aventura. En este caso, pues esta variante que, como bien decías, y a pesar del pánico generalizado que se pueda generar desde los medios de comunicación, es una variante más contagiosa, pero que no implica tantas consecuencias dañinas como las que han sido superadas gracias a la vacunación. Evidentemente, el año lo vamos a terminar con el COVID, eso es algo que está bastante claro, pero con la premisa de que, bueno, se supone que estamos un poco más preparados con esa vacunación y que, bueno, la ciencia está estimulándose, está creciendo en este sentido. Y creo que ayer se propuso un medicamento para vencer el COVID. Ahora mismo no me acuerdo del nombre, que empieza por P, pero no me Sí, acuerdo. sí, bueno, está está en ensayos ahora mismo en Estados Unidos. Es de la marca, si no recuerdo mal, de Pfizer. Si no recuerdo mal. Efectivamente. Pues en este sentido, digamos que estamos caminando en una dirección diferente al principio, afortunadamente. Por lo tanto, hay que ser un poco más positivo relativamente. Digo relativamente, remarcando relativamente, porque creo que hay que tener todavía un Sí, poco de conciencia y un poquito de restricciones, aunque sea muy polémico. Pero yo soy pero fiel qué, defensora de de mantener alguna restricción. pero ¿para qué? ¿Restricciones para qué? Bueno, es que no sé si llamarlo restricción, pero sí recordatorio para que llevemos a cabo las conductas que llevamos ya 2 años casi eh, practicando, que es la mascarilla, que es no meterte en sitios cerrados, que ciertas cositas que se pueden evitar desde mi punto de vista. Eso igual que la vacunación. ¿Te exime eso totalmente de que de que No. contraigas el virus? No. Pero no sé, quizá un freno en los contagios a lo mejor o una reducción podría llevarse a cabo. Es mi opinión, que Sí, sí, sí. no sé qué pensará mi amigo y compañero Antonio. Le lanzó la pullita. Bueno, sí, desde luego ha sido, quizá el año pasado sí fue el año del COVID, este año ha sido el año de la vacunación, como estamos hablando, y de hecho es verdad que España, bueno, la verdad es que ha hecho un buen trabajo en ese sentido, de hecho lidera Europa junto con Portugal con algo más del 80% de vacunados, eso incluso sin haber empezado todavía con los menores de 12 años, y la verdad es que eso en principio pues, han sido todo buenas noticias, ¿no? Realmente hemos sabido esquivar algunas de las balas que han ido contra Europa y contra el Occidente en general, como han sido todos estos grupos de personas que no se han querido vacunar y todos estos grupos de presión en contra de prácticamente saboteando las vacunaciones. ¿No? Por ejemplo, bueno, recordemos, por ejemplo, en Alemania cómo se descubrió que por ejemplo, descubrieron a una enfermera que estaba vacunando con agua en vez de con la mezcla de dosis, digamos, haciendo que efectivamente miles de personas estuvieran sin vacunar a pesar de pensar que estaban vacunadas, ¿no? Creo que respecto a las restricciones, obviamente creo que estamos en esa fase ya, pues como decíamos, ¿no? Muy por encima del 70%, por encima del 80% incluso. Creo que estamos un poco en ese punto en el que quizá también hay que aprender a convivir con los contagios que no con los hospitalizados. Un poco en el sentido de lo que decía Carlos, ¿no? O sea, quizá hay que tender como a naturalizar que haya personas que se contagien y que mientras eso no repercuta en un desnivel totalmente extremo o en casos de personas que vayan al hospital, creo que quizás tenemos que acostumbrarnos a vivir con noticias diarias de contagio, aún así obviamente pues manteniendo cosas mínimas, ¿no? Como higiene en las manos, como las mascarillas, sobre todo pues en espacios cerrados o muy concurridos y no sé, un poco el sentido común, ¿no? Obviamente aún no estamos en esa fase de poder salir a la calle a chupar barandillas como antaño, ¿no? Pero Ojalá. creo que desde luego estamos en una posición bastante más positiva y desde luego ahora quizás ya, mientras que en las primeras olas la duda era si las víctimas del COVID eran las que veíamos o eran el doble o el triple porque era imposible controlarlo, ahora lo que estamos discutiendo casi es si existen las olas o no debido a la poca incidencia que están teniendo, ¿no? Porque esta ola Ujú. parece que no termina de arrancar, la anterior también fue muy, muy leve y ya más que olas pues son pequeñas marejaditas sin fuerza casi, ¿no? Lo cual pues yo creo que igual que haciendo un poco el símil con el volcán o con los terremotos que hablamos antes, pues estos son ya más bien las pequeñas réplicas que anuncian el final de la pandemia. Sí, yo creo que has mencionado algo que es Ujú. extremadamente importante, que es el sentido común, y es esto un poco lo que también se ha puesto en juego durante todo lo que llevamos
de pandemia, y eso es un poco lo que hay que recuperar para que, digamos, esta nueva ola o casi ola o casi no ola, para que se contenga un poco en ese sentido y no cree ese pánico que se puede producir al ver que los contagios suban, porque hasta que no se normalice que la gente se va a seguir contagiando, esos números van a seguir generando supuestamente pánico en algunos sectores de la población. Y creo que también es una responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de proyectar esos datos y a la hora de proyectar el mensaje que no sea tan de Países Bajos confina, que de hecho creo que los han confinado, confina tal, Sí, 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 sí. o Austria tal. Creo que hay que tener un poco de responsabilidad en ese sentido y recordar las cosas como son y no generar pánico, por ejemplo, con los antivacunas en Austria, cosas así. Creo que hay que saber un poco interpretar el mensaje y sobre todo en un estado como es ahora mismo, de fiestas navideñas, de para arriba, para abajo, comidas de empresa, tal. Creo que ahora mismo es el punto culmen de la pandemia en ese sentido, porque nos enfrentamos a un año, o sea, un mes de muchos movimientos y muchos contactos entre unos y otros. Claro, sobre todo entendiendo también la situación de cada país, ¿no? Porque obviamente en estos países donde están tomando restricciones, la situación es infinitamente peor que la de España ahora mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, puede que también tener ese sentido de proporcionalidad, de entender que si en otro país pues toman una medida u otra, no hay que mirarlo simplemente desde esa visión tan simplista, sino que también hay que entender de dónde vienen, a dónde van, cuál es su situación, cuáles son sus riesgos y por qué se Correcto. toma una decisión u otra. Sin duda. Ya por acabar un poco el bloque naturaleza y salud, que no sé cómo llamarlo mejor, naturaleza y salud, yo creo que está bien. Em, Vamos a comentar muy brevemente que el año empezó cayendo la Mundial en Madrid. Hablamos de Filomena. Bueno, eso es en Madrid, sino en otras zonas también de España. Ha sido, yo creo que meteorológicamente lo más raro de este 2021. Menuda nevada y menudo colapso también en Madrid durante varios días. ¿Algún comentario, alguna brevedad? Hombre, yo creo que otra vez otro fenómeno meteorológico como es esa nevada brutal puso de manifiesto también algunas carencias que tenían algunas zonas de Madrid con respecto a la luz. Que no sé si recordáis es que no sé cómo se llama el barrio, tío. El barrio este que estaba La cañada, ahí, exacto, Cañada ese, Real. exacto. Que estaban, digamos, a raíz de esa nevada tan espantosa, estaban, digamos, denunciando que ellos evidentemente no contaban con ese recurso, como es la luz, de una manera, digamos, normal. O sea, que no llegaba prácticamente. Si no, si me estoy equivocando, me y sigue sin corregís. tener luz, por cierto. Ahí estamos, ahí estamos. Efe- Que todavía no ha efecti- vuelto. Efectivamente, o sea que ahí, más allá de Filomena, más allá de lo que haya provocado económicamente, físicamente y tal, también ha puesto de manifiesto otro problema social que ha quedado ahí desatendido. Yo creo que también radica la importancia en ese palo, porque evidentemente los daños materiales son elevadísimos, pero también los daños personales en ese sentido también hay que remarcarlo un poquito más. Antonio, ¿algo de decir, Filomena? Sí, desde Buen luego, nombre, ¿eh? pues, bueno, ahí confluyeron como dos cosas, ¿no? Por un lado, como siempre, el centralismo informativo, que de Chun, repente el mundo se chun. paró cuando afectó a Madrid, pero de nuevo sí, de hecho, bueno, también sirvió fue, digamos, algo premonitorio, porque de hecho, si recordamos en aquel momento, e incluso ya que lo Ángel a la luz, la crisis provocada por la Filomena, junto con otras pequeñas causas secundarias, produjo que en aquel momento pues la factura de luz en España se disparara y fuera, no sé si tercera o cuarta más cara en aquel momento de la historia, Oh, no. aún haber sido superado la de otros años. Y eso fue quizás en un primer aviso para lo que se vino después, se está viniendo ahora, y seguimos sufriendo, que es pues una factura de la luz disparada y una incapacidad de controlar pues cómo funciona nuestro sistema de producción de energía y de consumo sobre todo. Sin duda. Oye, me da el pie para hablar de la factura de la luz. Este es un tema que no nos hemos olvidado de la factura de la luz, porque ayer domingo fue el día más caro. Ayer fue un día para que salierais a las terrazas siempre, no vaya a ser que luego contagien en el interior del bar. A la terraza a tomaros algo, porque de verdad la factura de la luz, horrible, récord histórico, y además siendo amigo que es Tarifa Valle. Antonio. Sí, desde luego, pues como estamos diciendo, ¿no? Ha sido realmente una situación completamente
de locura colectiva en la que en todo el mundo estamos viendo pues un incremento pues ya desde el pasado verano. O sea, ya son prácticamente 5 meses o así que estamos con esta situación y completamente pues caótica y desmedida que está ya afectando a todos los sectores, ¿no? Porque el incremento en la luz al final también, aparte de que a su vez viene, digamos, viene causado por una serie de cuestiones que están afectando a otros sectores, el simplemente tomando como aislado el hecho de la subida de la luz hace que todo sea más caro porque todo es más caro de producir, de transportar, de mantener las tiendas abiertas. De repente muchas cosas, digamos, de producción barata, como por ejemplo alimentos, no estamos por ejemplo viendo ahora la leche, está ocurriendo, que se está encareciendo masivamente y está haciendo que básicamente no sea rentable porque se pierde dinero prácticamente al producirla porque se sigue comprando a precios baratos, pero es muy cara de producir. Nosotros al final es una especie como de efecto bola de nieve, de efecto dominó, en la que cada vez pues la situación es más grave y lo peor de todo quizás es que no hay ni parece que hay una solución fácil al problema, ni parece que hay una solución visible a corto plazo. Exacto, yo creo que evidentemente el tema de la luz es un tema que redunda en una importancia que va mucho más allá de meros números que pueden salir en cualquier informativo, en cualquier informe. Creo que representa un problema bastante, como bien estáis diciendo, bastante expansivo, porque no solamente afecta a la vida individual de la persona, sino que también redunda en un posible desabastecimiento, que es un tema también que está ahora mismo no en boga, pero sí, digamos, sobrevolando todo este tipo de cuestiones, por lo que ha dicho Antonio, ¿no? Por el encarecimiento de los costes de producción, por el transporte, por la sostenibilidad del producto una vez que esté fabricado. En fin, yo creo que es una cuestión a la que la especulación normal y habitual a la que estamos acostumbrados, creo que ya llega a un punto a su culmen, y a su culmen de inaccesibilidad, porque como bien dice Antonio, es una cuestión de la que se especula sobre sus datos, pero no sobre sus soluciones. Y las soluciones que se plantean, pues tampoco son las más atractivas ni posibles. Por lo tanto, creo que el problema de la luz, creo que es uno de los más importantes con el que vamos a cerrar el año, porque yo he visto, por ejemplo, locales apagando luces que eran Sí. supuestamente, sí, apagando luces supuestamente innecesarias para que para que la factura de la luz no fuera tan elevada. Y eso yo lo he visto y lo he vivido, básicamente. A lo mejor tenías un rótulo tal, lo apagabas porque está mal dicho, acojonado por el tema de la factura. Y sí. Bueno, Y quizás Antonio, eso, en ese caso quizás es más miedo que otra cosa, porque la luz en principio, lo que es la luz en sí mismo, mientras sea LED, como ya es lo normal, apenas tiene consumo, ¿no? Al final lo que realmente consume electricidad son principalmente los electrodomésticos y todo lo que tiene que ver con generación de frío o de calor. O sea, todo lo que tiene que ver con la temperatura, hornos, neveras, aire acondicionado, eso al final es lo que más gasta con diferencia, mientras que la luz del techo de un letrero, el Supongo gasto que, es básicamente mínimo. O sea, pero efectivamente representa pues eso, esa situación que estamos de miedo colectivo ante un ujú. problema que parece que puede acabar con todos nosotros. Es que también yo creo que hay una cosa que es el desconocimiento real, porque a raíz del tema de la luz siempre, ¿cómo ahorrar luz? ¿Cómo tal? Yo creo que hay también un desconocimiento por lo que tú has dicho, ¿no? Que a lo mejor piensas que apagando una bombilla tal, parece que eso va a redundar en algo más que simbólico, pero realmente no. Yo creo que es un gesto bueno, como tú bien dices, de desconocimiento y de pánico de decir, apaga la luz, porque en mi casa hacemos eso, estamos todo el día apagando luces que se quedan colgadas. Vamos, algo que por otro lado tampoco que esté mal, obviamente, que siempre es positivo y es bueno mantener, digamos, esa conciencia de no tener las luces encendidas en demasía. sin duda, por cierto, Antonio, te voy a dejar que digas dos palabras que te encantan. Porque la factura de la luz, el incremento, ha sido provocado, entre otras cosas, por el... Capitalismo. Ah, ya está, el tonto. No, El capitalismo, español. Carlos. Capitalismo Bueno, aparte gaseoso. de... Por el gas. Aunque bueno, Ah, ahí, el gas. ¿Qué ha pasado con el gas este año, Antonio?
Bueno, pues lo que ha pasado es la conjunción de muchas cosas, ¿no? Pero en principio, principalmente lo que algunos llaman el capitalismo verde o lo que podemos hablar como esta transición ecológica, en la cual pues hemos decidido hacer una especie de transición a media marcha de una forma un poco de aquella manera, en la que se ha intentado como abandonar en cierta manera pues los combustibles fósiles, el petróleo y el carbón principalmente, pero sin realmente proponer un camino claro de cómo conseguir esta energía limpia. Y eso ha repercutido que al final la energía que se ha elegido para hacer esta transición ha sido el gas. ¿Qué ocurre cuando todo el mundo, todo un mundo en Occidente decide transicionar a través del gas sin realmente poner recursos en energía renovable o métodos alternativos o reducir su consumo? Lo que ocurre es que la demanda de gas se dispara. Y si encima coincide, por ejemplo, tanto en 2020, pues aparte de que el consumo se desplomó gracias a la pandemia y al confinamiento, sobre todo, también ocurrió que fue un año muy bueno de producción, tanto eólica como solar, sobre todo eólica, mientras que en 2021 pues la eólica sufrió un gran revés, algo tan simple como bueno, que cuando no hay tan... mm, había menos producción y además encima tampoco se han construido más. Y eso ha hecho, pues, nos ha hecho aún más dependientes del gas. Y pues ante tanta demanda y tantos problemas, sobre todo allí en Rusia con el invierno tan duro que tuvieron el año pasado, pues ha disparado precios del gas y de la manera en la que funciona nuestro sistema energético, que no digo yo que las alternativas sean mejores que hay en otros países, ha hecho que se dispare el gas en todo el mundo, lo cual ha repercutido pues, en el precio de la gasolina, del gasoil, de la electricidad que estamos hablando, en el precio de todo. Correcto. Yo creo que es una prueba más Sin duda. Oye, de cómo la especulación se manifiesta otra vez y al final, pues, el explotar excesivamente recursos, pues, generan esta falta de otros y esta especulación masiva y dañina de los países que tienen, digamos, algún monopolio, por no decir monopolio, sobre el resto. Esa es otra vez la balanza. que os iba a decir que tengo un amigo en ingeniería de la energía y me va a regañar si no digo que los derechos de emisión del CO2, que es verdad, también han provocado un incremento en la factura de la luz. Bueno, es que eso es que lo hemos hablado en este programa ya muchas veces, ¿eh? Ya, pero bueno, él luego me regaña igualmente, o sea que yo lo vuelvo a recalcar. Que Eh, mientras todos los periódicos hablaban únicamente de las materias primas y otras cosas, aquí, por ejemplo, se hablaba de esos derechos de emisión, que no eran sino otra burbuja provocada a través de el Acuerdo de París, la cual, por cierto, personas como Elon Musk fue gracias a lo que se convirtió por unos momentos, en la persona más rica del Eloncito. mundo, en parte, pero desde luego pues han sido una pequeña burbuja climática que al final ha reventado porque todo el mundo estaba especulando, esperando que los precios bajaran, no bajaban, no bajaban, y hay un momento en el que han tenido que comprarse a precios carísimos y por tanto han compensado subiendo los precios. Sin duda, pues... por cierto, Antonio, muy breve, Marruecos y Argelia se han peleado. Se llaman mal Marruecos y Argelia. Bueno, se han peleado, siguen peleándose y van a seguir peleándose, ¿no? En todos los terrenos de juego y nunca, mejor dicho, después de la eliminación hace unos días en la Copa Árabe, que ha ganado Argelia, por cierto. Sí, desde luego Enhorabuena. es un conflicto infinito, centrado sobre todo en la cuestión del Sáhara Occidental, el cual, por cierto, pues lleva prácticamente en guerra un año, una guerra que es casi unilateral de Marruecos hacia los saharauis y que ha tenido su repercusión actualmente con precisamente el gas, y es que Argelia ha cortado pues el gasoducto que iba a España a través de Marruecos, lo cual obviamente nos ha repercutido gravemente porque nos ha quitado una fuente importante de gas, que aunque obviamente existe el otro gasoducto que va directamente por el Mediterráneo hacia Almería, pero obviamente la capacidad de Almería. este no es suficiente para cumplir toda la demanda, y desde entonces pues parece que hay unas ciertas negociaciones para intentar llegar a algún tipo de acuerdo y de alguna manera pues intentar normalizar esa situación, o incluso se está hablando de una pequeña reapertura del gasoducto del Magreb que pasa por Marruecos. Sin duda, siguiendo con el bloque internacional, Afganistán protagonizó el verano. Todos sabemos lo que ocurrió ya. Estados Unidos decidió retirar las tropas del país con la esperanza de que el gobierno que había formado en estos 20 años de invasión
consiguiera mantenerse en el poder y en cuestión de 15 días los talibanes tomaron otra vez el control de todo el país. Antonio. Sí, desde luego, lo que en su día George Bush llamó una guerra santa para Estados Unidos, que era acabar con el régimen talibán, y que ya en su día fue también para intentar acabar con el régimen socialista. Y desde luego, pues parece que mientras que, vamos, en contra de todo lo que se pensaba y todo lo que se había vendido por parte de Estados Unidos, pues como decía, en cuanto se ha visto la más mínima sensación de que iba a caer el régimen proamericano, pues todo el país ha caído y era algo que desde luego era muy sencillo de ver, porque tanto los informes sobre el terreno por parte de los militares como numerosos documentales que se hicieron en los años anteriores mostraban que la situación que se vendía de Afganistán era una mentira, era una burbuja mediática en la cual se vendía una serie de avances, una serie de estabilidades que no existían, con un ejército prácticamente inexistente y sin formar, que muchas veces ni colaba o no carecía de recursos efectivos, que ya se sabía que en un momento que hubiera algún tipo de problema todos iban a desertar porque no había ninguna, o sea, básicamente el problema de Afganistán que creara un estado por el que nadie estaba dispuesto a pelear, porque no, en muchos sentidos ni era mejor que los talibanes y en otros que directamente es que no había nada que salvar, no había nada bueno que salvar. Y eso desde luego pues se ha convertido en un ridículo internacional para Biden y para el gobierno americano, y quién sabe si se ha recordado como el inicio del fin de la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo. Ángela. Sí, yo estoy muy de acuerdo con esa última frase que ha dicho Antonio, porque creo que la historia de Afganistán es la historia probablemente de un abandono. Creo que es una historia fallida en un intento de implementar un régimen salvador de vidas, que al final pues ha caído por su propio peso, porque como ya ocurrió, Estados Unidos ha salido por la puerta de atrás. Yo creo que sí, que en líneas generales se puede hablar de una catástrofe social, un abandono total, porque, bueno, por todo es conocido, por ejemplo, la ley tan dura, la Sharia, el tipo de conductas y de referencias que hace la figura de la mujer, por ejemplo, y de eso no se ha vuelto a hablar, algo que me parece a mí catastrófico. Es como, es Vox Populi lo que ocurre allí en esos términos y en muchos otros, pero bueno, hasta que no irrumpe un tanque parece ser que no es relevante. Y sí que es relevante porque creo que es esto, que es el fin de la hegemonía de Estados Unidos y el fin para muchas vidas que han sido abandonadas allí. Bueno, porque también es una situación que se vivía también antes, durante el gobierno de Estados Unidos. La vida en Afganistán no era una vida occidental, era una vida prácticamente igual que ahora. Es verdad que han cambiado muchas cosas, pero fuera de Kabul la vida es más o menos la misma, ¿no? Y yo también, para acabar, me gustaría recordar aquí un tuit que vi en su día, Sí. que tenía aquí apuntado, que no recuerdo la autoría, y decía que si después de 20 años de ocupación militar el gobierno de un estado colapsa en cuestión de días, usted, refiriéndose a Estados Unidos, no ha estado construyendo una nación, como decían allí desde el gobierno, usted ha estado dirigiendo una colonia. Que yo creo que esto es el resumen fundamental de lo que ha sido Afganistán. Sin duda. Tenemos que ir a otro aspecto de la actualidad internacional de este año. Ángela, y se marchó y a su barco le llamó Libertad, una tocaya tuya. Angela Merkel, que se marchó, que dejó el poder. Pues sí, así es, tras 16 años de poder en la Cancillería, pues ha dejado un legado que, como ya he defendido en infinidad de ocasiones cada vez que ha salido su figura, me parece una figura históricamente que tiene que ser reconocida como lo que es, por sus orígenes, por venir de, mm, de la RDA, por ser canciller durante 16 años, por superar crisis durísimas, aunque siempre será criticada por su conducta en la crisis de 2008, con ese plan de austeridad y esa dureza con respecto al resto de países, pero creo que políticamente creo que nos deja un legado también importante, porque siempre ha apostado por la confrontación, pero por el diálogo. De hecho, también se espera que ahora su heredero, entre comillas, evidentemente, pues siga un poco, digamos, esta senda de cordialidad positiva mediante el diálogo entre las fuerzas. De hecho, pues
Yo creo que la llamada coalición semáforo da mucha cuenta de esto a priori, aunque luego veremos en la práctica cómo se desarrolla. Para mí va a ser una figura a tener en cuenta a lo largo de la historia, seguro. Sí, yo Sin creo que duda. desde luego, Breve, Antonio. sí, desde luego yo creo que su figura y la opinión sobre ella quizá también ha evolucionado sobre el contexto y quizás sobre todo se la ha visto como, digamos, esta figura tan importante que decía Ángela también en parte por comparación, ¿no? Porque durante sus últimos años pues, ha tenido que convivir como personas como Donald Trump, como Boris Johnson, con Salvini en Italia. Yo creo que también eso ha puesto quizás en valor, decía Ángela, una persona que quizás eso, ¿no? Como que apostaba un cierto diálogo y una cierta normalidad política, a pesar de la terrible ortodoxia económica que, para mí, me hicieron Ángela, no tanto sufrieron los griegos en su día, y esa posición alemana, ¿no? Y ese miedo histórico que tienen ante cualquier tipo de modificación de la economía y posibilidad digamos, algo que no sea la mayor ortodoxia económica posible. Ujú. Y Ángela, hemos hablado este año mucho y es un tema que se ha puesto en la palestra, afortunadamente, este año, de la salud mental. Desgraciadamente, esta semana hemos tenido que lamentar el suicidio de una persona muy querida por todos, una persona muy conocida como Verónica Forqué, pero son 11 personas al día las que acaban con su vida. Ángela, este año ha sido el año sin duda de la salud mental. Sí, sin duda, bueno, ya durante el COVID en sus etapas iniciales se pronosticaba, se anunciaba que la próxima pandemia, entre comillas, iba a ser los problemas relacionados con la salud mental y creo que efectivamente han puesto de manifiesto esa realidad, no solamente por la cantidad de suicidios registrados por motivos de depresión, de ansiedad, sino a nivel individual. Los datos también son bastante sorprendentes y creo que es una parte de nuestra vida que está muy, muy, muy descuidada, porque efectivamente ahora, a raíz del suicidio de Verónica Forqué, que me parece también muy importante no llamarlo fallecimiento, sino llamarlo suicidio, se está visibilizando una realidad que es muy cruda y que realmente no sé si está quedando silenciada, pero nosotros hemos visto a lo largo de este año, por las entrevistas que hemos realizado, por lo que hemos comentado, que no hay recursos suficientes para atender Exactamente. a dicha Sí, sí. enfermedad, que no es un problema, es una enfermedad y probablemente, en este caso Verónica Forqué, en una de sus últimas entrevistas, reconoció que había sido una de las enfermedades más duras que había padecido. Por lo tanto, no estamos hablando de un dolor de muela, estamos hablando de un dolor permanente que si no se le pone remedio de una manera adecuada, acaba como ha acabado en este caso la vida de Verónica Forqué realmente una pena porque es no por el hecho en sí, que también, sino por el recorrido de soledad que, entre comillas, que recorre esa persona al no tener recursos. Estamos hablando de Verónica Forqué, una persona con unos recursos económicos y tal, superiores al resto de las personas que también han tomado esa misma decisión. Por lo tanto, yo creo que hay que plantearse ya de verdad qué hacemos con la salud mental y dotar de recursos efectivos, porque es una plaga bastante complicada, ¿eh? Y que nos puede asaltar en cualquier momento. Sí, Antonio. yo creo que aquí la clave quizás es eso de que no se le ha puesto recursos o atención y ha llegado por ese punto, ¿no? De que mientras, por ejemplo, el accidente de tráfico, pues ha sido quizás una de esas, hemos visto anuncios y campañas y concienciación durante tantos años y eso ha provocado que haya una reducción efectiva o problemas con la drogadicción o no sé, o enfermedad de transmisión sexual o muchísimas cosas a través de campañas de concienciación y de muchos recursos por parte del Estado, hemos visto que se han reducido en gran medida y eso pues ha hecho que aflore, como estamos comentando, el problema de la salud mental, que coincide sobre todo pues, en una época en la que se ha hecho mucho hincapié, no digamos en este sentido a nivel del suicidio o de la muerte, sino simplemente pues, en lo que es la salud mental diaria. De repente hemos descubierto que la salud mental es algo como que se ha ido subiendo durante los años, que al que no se le ha hecho mucho caso y que en algunos de los segmentos de población poco a poco se va colocando en las primeras posiciones de muerte no violenta, precisamente por eso, ¿no? Porque mientras en otros campos hay investigación, hay concienciación, hay prevención, aquí es mínima, ¿no? Y la verdad es que y el suicidio además tiene un efecto bastante curioso y es que no es una, o sea, la comparación, si vemos la evolución histórica, ¿no? Desde que tenemos datos, desde la transición, no es una subida, digamos,
poquito a poco, no es algo que haya ido corriendo permanentemente, sino que se pueden ver claramente pequeños saltos que coinciden principalmente con las crisis que ha sufrido el país, algo quizás, pues, así dicho, pues parece quizás obvio, ¿no? Y se puede ver, pues, eso, un primer pico importante en los años 80, en la primera legislatura de Felipe González, otro también, el más importante hasta ahora, después de la crisis de 2008, entre 2011 y 2013, y después otro pico que también, que por desgracia va camino de crecer como este que decía de la crisis de 2008, el que estamos viendo actualmente a partir de 2018-2019, que también está pues ascendiendo en gran medida y desde luego pues estamos ya, bueno, estamos prácticamente, como decíamos, ¿no? Más de 10 suicidios al día, más de 4.000 al año, cuando, pues por ejemplo, es que hace unas décadas, no sé, en 2011, antes de la crisis, estábamos en 3.000. O sea, prácticamente 1.000 personas más, un tercio más, un 33% más de suicidios que hace una década. Mientras en otras cuestiones se va reduciendo poco a poco, aquí está creciendo bastante, lo cual yo creo que es grave. Sin duda. Otro tema muy importante de este año ha sido el asesinato de Samuel Luiz, que levantó una ola contra la LGTBI-fobia. Ángela. Sí, sin duda, nosotros ya tuvimos la oportunidad de hablar, no sé si recordáis, con esta Sí. asociación para que nos comentaran con Avante, para que nos comentara un poco cuál es la lectura de ese crimen, que no hay que llamarlo de otra manera. Y efectivamente, por muchas trabas o por mucha incomprensión que hubiera, se trataba de un crimen homófobo al grito de maricón, que esto también hay que remarcarlo para que se comprenda cuál es el tipo de violencia que se perpetra sobre este colectivo. Y además esto ha provocado que no solamente se haya quedado en ese asesinato, sino que se hayan producido infinitas agresiones del mismo corte, lo que también hace que bueno, que conductas como, o planteamientos como relacionados con las leyes LGTBI y ya en un contexto de seguridad y de conocimiento y de educación sobre todo, creo que ya tienen que tomar partido de una manera rotunda sobre la concienciación de este tipo de violencia, no solo la violencia física, sino también la violencia que se perpetra a través de las palabras, que muchas veces es más complicado de digerir y mucho más dañino. Sin duda, pues fue un crimen que salió a la palestra y ha sacado a la palestra el auge de este tipo de violencia contra este colectivo, sin duda. Antonio. Sí, desde luego, pues fue una situación, ha sido una situación, un asesinato que, aunque por desgracia no es algo novedoso ni es algo extraño, no es un caso único, pero sí yo creo que tuvo esos ingredientes para convertirse en algo noticioso, en algo que ha afectado a la población, a toda la sociedad, tanto por el contexto, también un poco o contexto también sobre todo en el momento, ¿no? Que pues básicamente muy cercano a las fechas del orgullo, una fecha tan importante, y la situación que también yo creo que representa un poco uno de los grandes problemas de los últimos años y sobre todo del futuro cercano, que es este repunte en la violencia contra las personas LGTB y el repunte de la violencia pues en general contra todas las personas que digamos salen de esa normatividad impuesta y que desde luego pues es algo que hay que recordar mucho y que tener muy en cuenta, más que nada para impedir por toda posibilidad que se normalice este tipo de situaciones y que no veamos estas noticias como algo cotidiano. Exacto, porque muchas veces estamos haciéndonos inmunes, normalizando situaciones que por derecho no son normales ni son naturales en el sentido de que la violencia, yo creo que, lo hablaba el otro día con una compañera, yo creo que Sí. la violencia se ha instalado también como un valor fundamental en la sociedad. Como bien digo, a Sí. través de una agresión física o a través de una palabra. Yo creo que esto también es un fenómeno a revisar y cuyo antídoto yo creo que es la educación. Y a muchos les parecerá esto una auténtica gilipollez, pero yo No. confío en que la educación sea la herramienta para vencer todo este tipo de tapujos y de barreras y de, en definitiva, violencia para llegar, digamos, a una manera de convivir relativamente estable. Es que no puede ser que una persona no puede salir con su novio o con su novia de la mano. Es que eso, que sí, que es una situación, como ha dicho Antonio,
que se ha vivido en infinidad de ocasiones y a lo largo de todos los tiempos. Pero yo creo que ya, por favor, yo creo que el avance de los años tiene que servir más allá de que haya un robot que te lleve el paquete de Amazon a tu puerta, digo yo. Yo creo que también hay que experimentar ese crecimiento o a lo mejor reconocer que somos capaces de crecer en ese sentido, pero que a nivel ético y político y moral, pues bueno, a lo mejor hemos llegado a una cierta parálisis, que yo confío en que no, pero que también hay que revisar esto desde esa perspectiva. Bueno, Sin realmente duda. aquí, respecto a esa parálisis que has comentado, yo creo que también hay que poner un poco las cosas en contexto y quizá también, bueno, es cierto que ahora parece como que hay más y que estamos tal, pero también quizás porque estamos más concienciados, porque ahora hay ciertas cosas que antes se dejaban pasar y que ahora se señalan. Y eso al final yo creo que afecta, obviamente, en que parece como que han subido enormemente, cuando en realidad no es que igual, bueno, pasa yo creo que igual con violencia de género, ¿no? Hace 20 o 30 años no había tanta violencia de género, pero no porque no existiera, sino porque no se denunciaba o porque se venía para otro lado o porque se pasaba lo que fuera, ¿no? Yo creo que efectivamente la educación es el camino y yo creo que la educación, de hecho, es más o menos efectiva. Es cierto que está ese punto, ¿no? De que a medida que se ha ido incrementando la presión en la educación también se está generando como esta especie como de polarización en las escuelas, en las que cada vez hay más personas concienciadas en este tema, pero también más personas con un discurso más, digamos, más activo en contra de estos postulados. Pero yo creo que en el cómputo general, desde luego, hace un efecto notablemente positivo. Yo Sin duda, confío. yo quiero hacer... Sí, Ángela. Muy breve ya, por favor. No, no, que yo Breve. confío en que sea así, es el Sí. único matiz que quería añadir. Nada, que yo quiero recordar, porque este me toca de cerca, por lo menos en la zona geográfica. Una intolerable agresión homófoba en Almería este fin de semana. Que por cierto no ha tenido la condena por parte del alcalde de Almería, que sí ha tuiteado, por ejemplo, para hablar de temas tan maravillosos como, por cierto, la Alcazaba de Almería o la programación navideña. Está muy bien. Yo no voy a criticar que hable de eso porque también es la ciudad, pero se ha callado la boca. Yo os digo una cosa, dejar de darle alas a la ultraderecha. Pasan estas cosas. Tengamos cuidado con qué votamos, porque están en juego derechos humanos. Derechos humanos. Dicho esto, otro tema y para empezar a cerrar este programa, Rocío Carrasco, su testimonio este año que ha supuesto una ola de apoyo y una ola de concienciación sobre la violencia de género. Por cierto, está preparando la segunda parte del documental. Se va a estrenar, parece que en enero de 2022. Ángela. Sí, bueno, con respecto a este producto informativo, pues bueno, ha tenido toda la repercusión que tenía, a ser la hija de Rocío Jurado, al ser un caso que ha sido básicamente, creo que por todos conocido, aunque no les guste la prensa rosa, aunque no vean Telecinco, creo que ha sido una batalla campal histórica que todavía permanece en el tiempo y que ha visto su publicidad en esta serie que efectivamente pues ha dado pie a por lo menos a que se comente que este tipo de violencia, pues, existe, se perpetra y que no todo es idílico de cara a la galería. Sí que es verdad que ha sufrido varias críticas por el argumento de, claro, ella lo puede hacer y el resto no, cosa con lo que yo estoy de acuerdo, porque ella tiene una plataforma, tiene unos medios económicos, una repercusión social que le permite sacar su historia a la luz. Pero yo, con respecto a la figura de Rocío Carrasco y esto, y contar la verdad para seguir viva, me acuerdo de la señora Ana Orantes, que es una figura con la que también se la ha comparado, aunque no entiendo la comparación, cuando ni el contexto es el mismo, ni el atrevimiento fue el mismo, y el desenlace tampoco fue el mismo, afortunadamente para Rocío Carrasco. Pero creo que esta nueva manera de visibilizar ciertas circunstancias a través de productos informativos, si se hace con una objetividad y con esa vocación, me parece que son bastante positivos de cara a la sociedad, independientemente de que lo encarne Rocío Carrasco o una persona común que pueda estar atravesando la misma circunstancia. Porque también con el caso de Marta del Castillo, también hemos visto que han sacado una miniserie de 3 capítulos, que a raíz de eso se ha planteado Sí. reabrir el caso. También de Rocío Baninkoff, de la chavala que fue
asesinada por King, creo que se llamaba su asesino. Creo que se están, digamos, ampliando, digamos, el abanico para dar, digamos, publicidad que para algunos puede ser positiva y para otros negativa de este tipo de cuestiones, pero mientras que sirvan para reabrir el caso, paradójicamente, pues bienvenidos sean. Sin duda. Y último tema que vamos a analizar este año, en la última sesión de actualidad de este año, elecciones en casi todos lados. Hubo elecciones en Cataluña y Madrid dijo, yo también quiero. Pues elecciones anticipadas en Madrid y Andalucía, que parecía que iba a caer este año, pues no, será en 2022. Antonio, Cuéntame. cuéntame tú, ¿qué ha pasado este año en las elecciones? Bueno, sí, hemos vivido dos elecciones en las dos comunidades, quizás las dos principales a nivel político en España, con después también, como decías, ¿no? A nivel secundario en Andalucía no se han declarado todavía, pero sí se han dejado ya más o menos la fecha y casi con toda seguridad pues será en el próximo mes de mayo. La primera que tuvimos que fue justo, bueno, a principios de año, ¿no? En el mismo febrero, San perdón, Valentín, San San Valentín, Valentín. que fueron las catalanas que encumbraron al que fue hasta ese momento ministro de Sanidad, Salvadorilla, hacia la victoria en las elecciones, que no hacia el gobierno de la Generalitat. Y fueron unas elecciones completamente marcadas por el coronavirus y por el debate en torno a las acciones sanitarias por parte de los diferentes gobiernos y que desde luego pues marcaron mucho toda esa campaña, ¿no? De nuevo ha sido un gobierno independentista, una elección en la que han conseguido ganar y en la que parece una situación que sigue estancada y que Cataluña sigue inmersa en esa situación pues desde hace una década prácticamente sin que haya un avance claro hacia ningún sitio, ni hacia un lado ni hacia el otro. Quizás más interesante fueron las de Madrid, en las que pues la siempre polémica presidenta Díaz Ayuso se enfrentaba, entre otros, al también algo polémico vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que acabó con el último pues saliendo de la política y con una derrota pues bastante clara, tanto en contra de la derecha como dentro de esa parte, de ese margen de la izquierda por parte de Más Madrid, que desde luego se ha convertido en la cara de la izquierda en la comunidad, superando incluso al PSOE, ¿no? Yo creo que quizás especialmente grave fue la campaña de Madrid, también por la situación que vivimos, ¿no? De enfrentamiento permanente y sobre todo centrado, yo creo que en ese debate que no hay que olvidar, en el que Rocío Monasterio y también Vox, también como partido, se jactaban de haber echado a Pablo Iglesias y de haber, bueno, básicamente acabado con un debate político a base de insultos y de quejas, al principio sobre todo centrado en el vicepresidente y después contra básicamente todos los candidatos, ¿no? Lo cubrimos en su día aquí en el programa y Sí, escuchamos los efectivamente. audios y si recordamos fueron efectivamente insultos constantes contra a toda intervención que hacía, que acabó pues básicamente con el debate anulado y los candidatos levantándose en solidaridad con Pablo Iglesias. Sin duda, una vergüenza esto de Monasterio en el debate de la cadena SER. Vaya papelón tuvo ese día Ángel Barceló, de verdad. Una profesionalidad que tuvo para poder moderar eso. Ángela, para ir cerrando, venga. Pues Debate, sí, Pablo Iglesias fuera, todo lo que tú quieras. pues sí, la verdad que en las elecciones tanto en Madrid como en Barcelona tenían detonantes diferentes, ¿no? Tenían por una parte a ver hasta qué punto la figura de Ayuso es tan potente dentro de la comunidad, algo que se confirmó también la debilidad de la figura de Pablo Iglesias. En Cataluña se confirmó también la victoria del PSOE, pero bueno, al final creo que también es la supervivencia de la independencia, a pesar de que llegaba como contrincante un hombre de cierta repercusión y de cierto empuje social dentro de las elecciones, ¿no? Como cabecilla. Yo creo que fue una aventura, ya hablando de lo que nosotros realizamos con respecto a esas dos elecciones, creo que fue una aventura porque cuando tú haces un seguimiento te das cuenta de cómo fluctúan los cambios instantáneamente en unas elecciones y sobre todo cómo estas dos, por ejemplo, han demostrado que son capaces de cortar la cabeza o no a determinados candidatos. En este momento, en este caso, pues fue el caso de Pablo Iglesias, pero también
se dejó en evidencia la potencia o la impotencia de Ciudadanos dentro de unas elecciones como partido político. Yo creo que es interesante las elecciones más allá de la violencia que perpetran algunos en algunos debates, que como bien habéis comentado, la carnicería que hizo la señora Rocío Monasterio y que, como también has dicho tú, Carlos, Ángel Barceló tuvo la capacidad de gestionar esa Sin duda, esa sin masacre duda. dialéctica. Sin duda, la verdad, un gran trabajo de Ángel Barceló. Ángela, Antonio, todo esto lo hemos contado en 2021 en Jaque Mate. ¿Cómo os quedáis? Correcto, Pensábamos que correcto. no habíamos llegado ni a los 50 programas y ya llegamos casi a los 150. Em, Así que, no sé yo si queréis decir algo para Pues cerrar nada, informativamente el año, aunque vamos a tener especial de Nochebuena y Nochevieja, pero que el espectáculo debe de continuar, como decía Freddie show must Mercury. go on. Claro que No sí, hay, somos pocos, pero muy buenos. hay poco más que añadir, que sigamos haciendo este tipo de programas, que sigamos cubriendo elecciones y que sigamos hablando de las cosas que es lo que tenemos que hacer, para que no se queden ahí en el reducto de las grandes productoras. Sin duda. Antonio, venga, que Sí, tengo que desde dar paso a luego. deporte. ¿Cómo? Que tengo que dar los pasos a los deportes. Pero que adelante, Antonio. Bueno, sí, simplemente para rápidamente lo que yo creo que lo que ha dicho Ángela, ¿no? Que esto no es un final, sino que esto es un continuo y que desde luego hemos hablado de todo esto y mucho más este año y mucho más que hablaremos el año que viene. Por cierto, vamos a los deportes, vamos a resumen de lo que ha pasado este año en el deporte con nuestro querido Romero, socorrista de Málaga y el mundo entero. Pues muy bien, y este ha sido el bloque de deportes. Nos vamos. El Nochebuena haremos un programa especial en riguroso directo, como no podía ser de otra manera, igual que los especiales de Trisión. Y tendremos, por cierto, a Ángela Antonio, yo lo anticipo y os vais a quedar muertos. Em, Vamos a tener el viernes cae, ¿no? Sí, viernes. 2 entrevistas sorpresa. Así que, ¿cómo os quedáis? Expectante, a ver qué has liado. Expectante, no lo saben ni ellos, de verdad te lo digo. Pues me parece muy An- mal. Muy... Ese es el concepto de sorpresa, sorpresa también para ellos. Y además vosotros vais a hacer la entrevista, así que yo estaré por ahí, pero vosotros vais a hacer la entrevista. Así que nos vamos. Gracias por estar ahí. Sigan disfrutando de la radio. Tened cuidado con la lotería. Si me toca la lotería no aparezco el viernes. Eso ya lo tengo más claro que el agua. Así que rezad porque no me toque. Sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias a todos y feliz sorteo de lotería para todos. Adiós, chao.